Muy buenas tardes, bienvenidos. Último día de la semana, último día del mes. Así se nos va la vida y seguimos, gracias a Dios, leyendo la Biblia, meditándola, pensándola, comparando con nuestros tiempos tan complejos y como estamos haciendo unas lecturas históricas con los tan complejos tiempos de los reyes de Israel y de Judá. Estamos en el programa 278 y nos quedamos, después de haber visto estos días Ezequías como uno de los grandes, uno de los fieles. Qué tremendo es el tema de la fidelidad y de la consecuencia en la fidelidad, sobre todo con respecto al Señor, que siempre fue tan claro, siempre alertó, siempre avisó. Y sin embargo, tenemos algunas de las terribles historias. Muy cerca de Manasés, ahora voy a hablar de Manasés, muy cerca de Ezequías, el gran rey que vimos que descubrió la idolatría a la cual había llegado el pueblo de Judá y que vio lo que estaba pasando con el maravilloso templo de Jerusalén y hizo toda esa reparación, toda esa vuelta al Señor, esa entrega, porque si hubiera sido un rey que solamente volvió a su esplendor al templo de Jerusalén, hubiera sido importante, pero llevó a todo el pueblo a arrepentirse, a volver al Señor. Y entonces vamos a ver, porque viene pronto, unos cuantos años después, pero viene pronto otro de los grandes reyes justos, que fue el rey Josías. Y entonces digo, bueno, pero vamos a ver qué pasó en el medio, sobre todo porque esto era una dinastía, sus hijos, tendrían montones de hijos, pero siempre había un hijo elegido, de quien sabemos tanto es el tema de Salomón, pero no lo sabemos de muchos de los otros reyes. Me quedó ayer repicando una línea de lo que leímos de Isaías. Ahora dejamos a Isaías porque teníamos el capítulo 39 y después ahí termina la parte histórica y aparece el libro de la consolación, llamado así de Isaías, versículos 40 al 66, todo profecía. Pero me había quedado una línea, y como yo sabía la continuación de la oración, no fue la oración, fue lo que escribió, que llamé la atención a eso, el rey Ezequías, después de su enfermedad y su recuperación, en Isaías 38, tenemos que él escribió su experiencia, un texto poético muy hermoso para volverlo a leer. No lo vamos a hacer ahora, pero había una línea que me dejó pensando. 38:19 dice Ezequías, escribió Ezequías, los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban, como hoy te alabo yo. Precioso el estado espiritual de este rey. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. De acá puede salir un tratado sobre la enseñanza a los hijos, sobre todo sobre la enseñanza espiritual. Esos padres que dicen, no, cuando sea grande, que elija, no, acá este rey habla de que hace una afirmación en un momento efusivo de adoración al Señor, de gratitud. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad, Señor. ¿Sí? Muy bien, nos vamos de Isaías. Vamos a Segunda de Crónicas. Estuve comparando Segunda Reyes, Segunda de Crónicas para continuar con la historia. Son bastante parecidos, hay algunas diferencias. El que quiera ponerse a cotejar esos libros que cuentan la historia de los mismos reyes es muy interesante. Pero me quedé con Segunda de Crónicas. Después de Ezequías, Segunda de Crónicas 33 dice así: Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Un rey
súper longevo. Y escuchen ahora dónde se fue el espíritu paternal de Ezequías. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. ¿Qué pasó con la enseñanza de Ezequías? No lo sé ni lo dice, solamente que cuando empecé a leer la historia de Manasés, digo, pero el padre había tenido ese deseo de legar la fe y toda la fidelidad al Señor. Bueno, vamos a leer la historia de Manasés. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Me venía a la mente cuando Jesús dice, el príncipe de este mundo viene ahora, él estaba por morir por todos, pero Satanás siempre ahí para hacer su obra. ¿Eh? Y en este momento, miren que se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor, en los atrios del templo del Señor, construyó altares en honor a los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos. En el valle de Ben-Hinnom practicó la magia, la hechicería y la adivinación y consultó a nigromantes y a espiritistas. Ya estaban todos ahí, ya teníamos todo lo... Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando su ira. ¡Qué flor de hijo te salió, Ezequías! Tomó la imagen del ídolo que había hecho, él hizo un ídolo y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió, miren la palabra, en los traductores, qué puntos acá, descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Estos eran reyes de Judá, ya el resto había sido tomado por los asirios. Descarrió a los habitantes de Judá de modo que se condujeran peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. Solo quedaba Judá y su capital Jerusalén. El Señor le habló, pero ahora viene, sí, ¿no? Menos mal, yo marqué hasta el 9, sí, bueno, gracias a Dios una vuelta. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, cuando se acercaban, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Manasés en carne propia tuvo la ira del Señor. Era el ejército de Asiria, y claro, Babilonia, los caldeos, todavía pertenecían a Asiria. Después se daría vuelta en la torta. Bueno, entonces lo encontramos en Babilonia Manasés. Estando en tal aflicción, versículo 12 del capítulo 33 de Segunda de Crónicas, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Yo dije gracias a Dios, porque
Era deplorable todo lo que había pasado con este hombre. Se humilló profundamente ante él, oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. ¿Qué pasó ahí entre los asirios y los babilonios? No lo sabemos, pero por algo soltaron al rey de Judá. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Menos mal, yo me acordaba solo de la historia mala de Manasés, acá volvió al Señor. Estoy en el versículo 14. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual va desde aquí hasta aquí. Colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo propio, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Así que tenemos el rey totalmente lejos de Dios, el rey con arrepentimiento genuino y volvió al Señor y deshizo las obras, pero lo que había sembrado en el pueblo siguió mitad y no sirve mitad. ¿Eh? Como los que, sí, dice que rezan mucho a Dios, pero la entrega no está. Acá tenemos un caso de arrepentimiento absoluto, pero ya la semilla había sido sembrada en el pueblo. Lo que viene acá ahora es la muerte de Manasés, después su hijo Amón, un pedacito así nada más, un desastre, hizo todo lo malo. Vamos al capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Es muy cercano, por eso elegí Crónica. Segunda de Reyes también cuenta toda la historia de Josías, otro gran rey de Israel, gracias a Dios. Así que tuvimos a Ezequías, Manasés y Amón, era Amón, y ahora vino otro gran rey. Josías tenía 8 años cuando ascendió al reino, famoso, el rey de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. Tengo la fecha, miren, más o menos desde 640 a 609. Y David había reinado más o menos en el año 1000. 400 años habían pasado desde David. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David, 400 años después, no se desvió de él en el más mínimo detalle. Flor de cronista este que ponía. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías empezó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12º empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Será y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaban incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto a Será, los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. O sea, hechos muy fuertes durante todo el pueblo mirando, todo el pueblo reconociendo que esos ídolos eran polvo, y sobre sus tumbas iban a ser destruidos. Quemó también, purificó a Judá y a Jerusalén. Un hecho interesante, acuérdense que estas crónicas fueron escritas después del exilio o para los que vinieron después del exilio. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí,
que eran las tribus que estaban al norte de Judá. La de Simeón estaba al sur de Judá, pero dice acá el comentarista que quizás los de Simeón se habían ido para el norte, porque están mencionadas como si fueran del norte. Y el comentarista dice que esa idea de que también derribaron los altares de las otras tribus, las que formaban parte de Israel, como queriendo mantener la idea de unificación de Israel. Ya estaban divididos, pero el cronista en este tiempo, donde esto está escrito para alentar a los que habían vuelto del exilio, cuenta eso de que había muestras de unidad como el antiguo Israel. En el año 18 de su reinado, estoy en el 34:8, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Ezequías, que había sido su bisabuelo, tuvo que volver a reparar el templo. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote, entregaron el dinero que había sido recaudado. Viene ahí unos cuantos versículos tan interesantes de marcar cuidadosamente. Entonces, después de indicar todo eso, compraron piedra, madera para los vigas. Dice, estos hombres, en el 12, dice, estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Cada vez que hubo un rey bueno, cada vez que volvieron a hacer las cosas de reconocimiento al Señor, toda la gente actuó con honradez. Acá dice los nombres, un momento, y habla de los levitas que eran hábiles en tocar instrumentos de música. Bueno, todo el marcado clarito de todos los que habían trabajado. En el versículo 14 empieza lo más importante del reinado de Josías. Al sacar el dinero recaudado en el templo, me encantó la nota, porque claro, uno lo lee, el dinero que en bolsas, en sacas, dice que literalmente dice, al sacar y al haber fundido la plata, no era billete, no había papel, fundido la plata, por eso había tanta plata y regalaban kilos y kilos, porque todo el dinero era plata fundida. Bueno, el sacerdote Gilquías, vamos a recordar a Gilquías, encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Gilquías le dio al cronista Safán, importante cronista, le dijo, he encontrado el libro de la ley en el tiempo del Señor. Estaba perdido, nadie, ninguno de los otros reyes lo habían encontrado como para que quedara marcado. Entonces se lo entregó. Y Safán, el cronista, se lo llevó al rey y le dijo, Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero, se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote había entregado un libro, el cual leyó en presencia del Señor. Empecé a pensar, ¿qué era todo el Pentateuco? ¿Estaría toda la parte de la historia también? Quizás era Deuteronomio, Levítico, porque hablan tanto del libro de la ley, aunque el Pentateuco, la Torá para los judíos, siempre ha sido el libro de la ley. Quizás era todo el Pentateuco. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Gilquías y ahí a todos los importantes y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en el libro. Gilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar
Acá hay una nueva profetisa mujer, Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda les contestó, así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes y haré que se cumplan todas las maldiciones que estaban escritas en el libro que se ha leído delante del rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que has oído. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Y lo que viene desde el versículo 29 al final del capítulo 34, dice renovación del pacto, lo cual tenía que hacer el pueblo después de haberse alejado. Y tiene que hacer todo que se ha alejado del Señor y vuelve al Señor, transformado, salvado, redimido por Jesucristo que dio su vida, ¿eh? Pero en todo el Antiguo Testamento está la fuerza del Señor pidiendo renovación del pacto y arrepentimiento para que en ese momento no estaba la fe en la sangre de Jesucristo, pero sí es lo nuestro, es lo que tenemos, la sangre de Jesucristo limpiándonos de todo pecado. En ese tiempo, la renovación del pacto fue así. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado por todos los habitantes de Judá y Jerusalén, sacerdotes, levitas, en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo de Jerusalén en presencia de todos ellos, leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. ¿Cuánto habrán tardado? No dice nada. Todo el libro del pacto. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto. Y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto de Dios con sus antepasados. ¿Vieron la escritura? Es un poco reiterativa, pero esto era la importancia. Habían venido de la idolatría, habían abandonado a Dios, habían traído la desgracia, iba a desaparecer Jerusalén y el templo años después. En el 587 creo que es cuando cayó Jerusalén. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. ¿Vieron la de veces que dice todos? Todos, ¿eh? Ahí no era cuestión de que eligieran. Mientras vivió Josías, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. No vamos a tener tiempo de leer
el capítulo 35, donde está la celebración de la Pascua, porque era así, arrepentimiento, renovación del pacto y celebración de la Pascua. No sé si era la fecha, pero la Pascua había que recordar el pasado, la historia. Y entonces allí, ¿por qué? Porque en estos libros de las crónicas, con estos cronistas, cada celebración tenía todos los detalles, lo que hicieron, por ahí está el relato de los calderos y por supuesto las cantidades de animales que traían y cómo, bueno, ya lo hemos leído tantas veces. La orden del Señor en el versículo 6 dice: celebren la Pascua, conságrense y preparen todo para sus hermanos, cumplan con lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. Esto dado primero a las órdenes a los sacerdotes, a los levitas. Dice primero: pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no tengan que llevarla sobre los hombros. Esto, Crónicas lo tiene mucho más extenso que Segunda de Reyes, ¿sí? Porque evidentemente Crónicas le tenían que enseñar al pueblo que había vuelto del exilio todos los detalles de sus ritos antiguos para que lo volvieran a repetir. Me gusta en el 12 donde dice que entregaban a cada familia patriarcal, ahora es una mala palabra patriarcal, pero entonces los padres eran padres en el momento de arrepentimiento y vuelta al Señor. Esos padres eran padres que no abandonaban a los hijos, que respetaban a las mujeres y que enseñaban las leyes del Señor. Bueno, les entregaron la porción que cada familia debía ofrecerle al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Después aparecieron en el 15 los cantores descendientes de Asaf. Ayer leímos uno de los salmos de Asaf. Ocuparon sus puestos de acuerdo con lo que había dispuesto David. O sea, volvieron al momento más grande de gloria del pueblo israelita, en este caso de Judá. Del versículo 20 al 26 tenemos la muerte de Josías. Fue una muerte lamentable. Hubo un momento en que desoyó lo que un profeta le dijo. Había ahí una pelea con el rey de Egipto. Se le dijo: no vayas vos a esa batalla. Él quiso ir y un arquero le apuntó y así murió Josías. Y entonces dice el último versículo: los demás acontecimientos del reinado de Josías, sus actos piadosos, acordes con la ley del Señor, y sus hechos desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Estos son Segunda de Reyes, el otro libro que tenemos, si ustedes quieren, para cotejar todos los datos. La celebración de la Pascua está más extensa, con más detalles, acá en Segunda de Crónicas que leímos. Muy bien, hemos estado una semana entera y la otra también en el Antiguo Testamento, pero gracias a Dios porque hubo estos grandes reyes que nos son ejemplo para el día de hoy. Muy bien, nos vamos a preparar para el fin de semana. Volveremos una vez más a encontrarnos virtualmente. Gracias a Dios que tenemos esta manera de participar, no solo ver, sino participar en los cultos. Así que nos encontraremos sábado y domingo también a la mañana, alabando al Señor, clamando por todo lo que está pasando y sabiendo que cuando hay un pueblo fiel, el Señor derrama su bendición. Nos volveremos a encontrar el lunes. Dios los bendiga.